Ave María Purísima. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a esta celebración eucarística. En acción de gracias, Nuestra Señora, Santa María, Santísima Trinidad, Sagrado Corazón de Jesús, Divino Niño Jesús, San Juan María Vianney, Sangre Preciosa de Jesucristo, Jesús Misericordioso, Virgen Rosa Mística, San Miguel. Por la salud física y espiritual, Ramón y familia, Filomena y familia, Isabel y familia, Leonora y familia, Martina y familia, María Luisa y familia, Epifanía y familia, Sara Silvia y familia, Pedro Néstor, familia Villar Cárdenas, Juan José, Estela, Juana Riva y familia, Juana, Zulma y familia, Porfiria y familia, Roberto y familia. Liberación, sanación y conversión de Elías Sebastián, Lucas Ezequiel, Diego Nicolás, Mirta y familia, Miguel Ezequiel, Elizabeth Carolina y familia, Gregoria y familia, Cecilia y familia, Mara Belén, Facundo Emanuel, Luana Nicole, César Nicolás, Luana Abigail, Marcelo Javier, Eduardo Javier. Por la salud y el bienestar de todos los socios protectores de la capilla, por la venta de una propiedad, por un trabajo para Sol Eliana, por el embarazo de Celeste Yasmín, por la reconciliación de una familia, y por todos nuestros hermanos difuntos, quienes presentamos ante el altar, por quienes ofreceremos esta misa, por todos los sacerdotes que se encuentran sepultados en este cementerio, y por todas las benditas almas del purgatorio. Hermanos, ayer celebrábamos la bondad del Señor reflejada en la solemnidad de todos los santos. Y en este domingo nos reunimos para orar por nuestros hermanos que han partido de este mundo, con la confianza puesta en la infinita misericordia de Dios. La conmemoración de todos los fieles difuntos es una fiesta de esperanza cristiana, fundamentada en las palabras de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Dispongamos el corazón para celebrar estos sagrados misterios, abrazando con fe el consuelo y la esperanza que vienen de Dios,
De pie, iniciemos esta Santa Misa. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado y vencido la muerte, esté con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy estamos transmitiendo directamente desde el cementerio aquí del Este, así lo conocemos, mucha gente que nos está acompañando, rezando con la familia por sus seres queridos. Y nosotros también aquí tenemos una lista inmensa, ¿verdad?, de los que nos han precedido, seres queridos de nuestra familia, seres queridos de nuestra comunidad. Y sobre todo desde la televisión también de Yarañé, muchas personas que en este momento han pedido oraciones y especialmente intenciones por Gladys Teresa, Mario Carlos, María Ana, Castorino Sergio, Alejandro López de Filippi, Vicenta Báez, Violeta Fonclara, Blas Rojas, Leonardo Saturnino, Sixto, Isabel, Tomás, Atanasia, Mariana, Teresa, Antonio Viviano, Fabio Evelio, Felicia, Sindulfa, Hipólito, Guillermo, Alberta, Tomás, Elena, Luis Amado, Andrés, Georgina, Enrique Magín, Enrique II, Sabina, Claudia Beatriz, Miguel Apolonio, Eulogia, Zulma, Élida, Avelino, Ramón, Alberto, Gustavo, Élida, Eliodora, Pedro, Leonor, Nora, Jaquet, Mercedes, Aurora, Miguel Apolonio, Florentina, Mario, Ramón Crisóstomo, Julio Eduardo, Miguel Ángel, Eustaquio, Ramón, Juana María, Glicerio Ignacio, Amada Iluminada, Feliciano, Pedro Pangracio, Celsa Asunción, Tomás Margarita Cantero, José Hermini, Domingo Aniceto, Dionisia, Alejandra, Alejandro de la Cruz, Gilberto, Blas Antonio, Padre David, Padre Pedro, Juan Nicolás, Vicente Irene, María Luis Espinosa. Y también quiero agregar los nombres de mi papá y de mi mamá, Justo y Aurelia, y muchos otros seres queridos. Y todos los que nosotros traemos en nuestro corazón. He visto aquí al entrar justamente aquí al cementerio muchísima gente que está llegando y que está visitando a sus seres queridos. Es muy importante, y después vamos a explicar un poco, el significado teológico de rezar por los muertos, que es y entra dentro de nuestro credo, es decir, lo que nosotros creemos verdaderamente y lo que Jesús nos ha enseñado. Así que al iniciar esta Eucaristía, queridos hermanos, lo primero que hacemos es reconocernos ante el Señor y pedirle humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros. Perdón, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, escucha con bondad nuestros ruegos, para que al crecer nuestra fe en tu Hijo resucitado de entre los muertos, se afiance siempre también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Cristo resucitado al mundo, la esperanza de una vida sin fin. Palabra no firmes en la fe. Escuchémosla con atención. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. El mismo Dios será con ellos su propio Dios. Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes ya pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Palabra de Dios. Señor es mi luz. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?
El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, vivir en su casa, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí, respóndeme. Yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo el primero de todos, luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. Palabra de Dios. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron
removida la piedra del sepulcro y entraron. Pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Entonces estamos reunidos aquí para celebrar, rezar y justo este lugar santo, este lugar que nos llama a nosotros en nuestra fe, sobre todo por ser, como dice, el cementerio, cementerium, justamente viene de lo que significa el lugar donde se depositan los huesos. Todo lo que significa el aspecto humano, todo lo que significa el aspecto de nuestra carne. Pero sabemos muy bien, y el hombre mirando, viendo y por la experiencia nos damos cuenta que llegamos a una cierta edad y luego pasamos. Pero nuestra fe nos dice, y eso es lo que nosotros celebramos, la resurrección en realidad lo que nosotros celebramos. Porque nuestra vida no termina, dice la plegaria eucarística, sino que se transforma. Y al deshacerse esta morada terrenal, es decir, nuestro cuerpo, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Es decir, al recordar a nuestros seres queridos difuntos, estamos proyectando nosotros mismos la trascendencia. Lo que el Señor, según el Génesis, capítulo 2, versículo 7, nos explica la palabra de Dios. Dice Dios, insufló, hoy peyu lleva peñanet inguarbe, el famoso nefesh, que quiere decir la esencia de Dios. Y a eso nosotros le llamamos el espíritu, el nefesh. Es Dios mismo, pepe tú, marangatú, y que aveñane bupea lleva, apealañane moingovea. Y dice luego, ahí terminando ese versículo del capítulo 2 del Génesis, y el hombre resultó un ser viviente. El hombre resultó un ser viviente. ¿Y esto qué significa para nosotros, queridos amigos? En la reflexión de los primeros cristianos, de los primeros padres de la Iglesia. Por ejemplo, le tenemos a San Ireneo de Lyon. Estamos en el año 150 después de Cristo. En la reflexión, ellos miran y dicen, en realidad, la celebración de nuestros hermanos difuntos es porque sabemos que la gracia de Dios que ha penetrado en el corazón de cada uno de nosotros, que fue insuflado en el corazón y en la vida de cada uno, es la que perdura para la vida de Dios. Y a eso le llamamos resurrección. Pero, ¿por qué nosotros celebramos esto del día de nuestros fieles difuntos? Y justamente viene después de ¿qué fiesta? Ayer, ¿qué fiesta fue? La solemnidad de todos los santos, todos los santos. La pedagogía es maravillosa, ¿verdad? La Iglesia tiene más de 2000 años y en la reflexión, cuando por primera vez se celebra la fiesta de todos los santos, en el siglo IV, así se mete dentro del calendario para celebrar a los santos, hermanos como nosotros, que recibieron el bautismo y que fueron capaces de luchar y de empeñar y que son ejemplos para nosotros en un compromiso cristiano. Péagola santo, yandei shagua ayer, pero que vivieron auténticamente el cristianismo, las enseñanzas del Señor. Pero ¿de dónde viene esta
doctrina cristiana, esta reflexión teológica. Y justamente viene de lo que Dios hace con nosotros en nuestra historia. Porque el hombre cuando cae en el pecado, Dios hace todo un plan de salvación. Dios en realidad podría haber solucionado la cuestión de un soplido, ya es bebé, ya lleva. El hombre cae en el pecado, es culpable, etc. ¿Y qué Dios hubiese hecho? Ya como hacemos con la plastilina, o como hace el alfarero, o ya una nueva creación. Dios podría haber hecho así con el hombre, con nosotros. Pecador, una nueva creación. Dios pudo haber hecho así. Pero sin embargo, el Señor dice, en la historia de la salvación, el hombre se tiene que dar cuenta de su realidad. El hombre se tiene que dar cuenta de su limitación. Tiene que levantarse y él tiene que hacer su camino de salvación. Y por eso es que ayer nosotros celebramos a todos los santos, porque para nosotros son modelos en la figura de Cristo que Él mismo se ha encarnado. Eso, queridos hermanos, es esencial y fundamental y tenemos que conocer en nuestra catequesis, porque alguna vez tener bien clara la idea de lo que significa para nosotros la resurrección, lo que significa para nosotros celebrar también a todos los santos. Porque ayer en una de las reflexiones que yo hacía en la televisión, algún protestante por ahí me escribe, yo solamente el único modelo, Jesucristo, etc. Como siempre, siempre. Pero yo sé que a ellos les falta mucha teología, ellos no tienen mucha teología, sino que mucho fanatismo. Entonces, ¿qué es lo que dice verdaderamente la teología? Cuando te dice que hay una encarnación, y justamente para darnos a entender y mostrarnos este camino de salvación, así como Él es capaz de llegar e incluso llega a través de la muerte, a través de la cruz, a través de su pasión, llega pero después finalmente a la resurrección. Entonces esto es muy importante saber en primer lugar. Porque ahora entonces viene lo que nosotros celebramos en este día segundo, es decir, el 2 de noviembre, que viene a continuación de la fiesta de todos los santos. Si ellos fueron capaces de llegar a la santidad, quiere decir que entre nosotros hay también gente que todavía no han llegado a la visión beatífica. Quiere decir que muchos de nosotros, lastimosamente, no hacemos el 100% de nuestro camino de santidad. Por nuestra realidad, ¿verdad? Estaba hablando José a la misa Jave, estaba hablando Gendusei a Peñán de Yarañe, estaba en la Iyapúa, la Imondá, etcétera, etcétera. Hay muchas situaciones de pecado, queridos hermanos, que nos alejan de Dios y por lo tanto podemos decir que no llegamos en la plenitud de la vida propuesta por el Señor. A él que nosotros seamos santos. La palabra que se utiliza justamente el santo, santo, santo. En hebreo se dice kadosh, y la Biblia ve. Kadosh, kadosh, kadosh. Eso quiere decir, queridos hermanos, realización, plenificación. Quiere decir que el hombre se realiza plenamente como persona. Estamos bien, ¿entienden? El hombre. Aquí entonces no es pensar y decir, si haga manoridad, haga cefeline. Haga, a Jacob Puente vive, ya Tiriribe vivire, añade en Boriajú, o lo que sea, añade en Sapí. Queridos hermanos, esa no es la voluntad de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Si nosotros tenemos indígenas, pobres, que no han llegado todavía a realizarse, si tenemos niños en la calle
que no han realizado y no son felices verdaderamente. ¿Quién vive a ser feliz estando ahí en la calle? Vender a pea, vender a moya, puedo limpia para abrir, cualquiera. O muchos de nuestros hermanos, que no son solamente niños, adultos, jóvenes, en los semáforos que tienen que estar vendiendo fruta, que esto y aquello. No es que estamos en contra de esa clase de trabajo. Ya tú allí popeteo, mira, porque buscan de una manera digna por lo menos de salir adelante, al no tener posibilidades de su realización, porque todos buscamos realizarnos. Porque una de las frases tan lindas de los padres de la iglesia, justamente Ireneo de León decía, la gloria de Dios, la gloria de Dios es el hombre viviente. Si nosotros somos felices y llegamos a nuestra planificación y a nuestra realización, es como nosotros en el aspecto humano de nuestra encarnación. ¿Quién es una mamá o un papá? Como dice la palabra de Dios, que cuando le pide un huevo, le da un escorpión, de la Biblia. No, la mamá se preocupa por sus hijos y sabe muy bien que si a ese mitaí que nació recién, que salió de sus entrañas, le abandona y le deja, no mocambuino, no mongaruino, no moyajuino, no monguaruino, no mocacaino, yo me bebé, no mondeño, yo ve. ¿Qué va a pasar de ese niño? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No. Incluso, y ahí viene la cosa más linda, eso es para entender la ayuda que todos necesitamos, queridos hermanos. Y este es el signo teológico. Vea, sea EPM y nada, y que tu hanguay se la ña entender, va ere para la ñande, la ñañembo, el añandeme cuérare. Aupecha, ella ya hipotape y ponañandeme cuera penguana. Así también Dios quiere hoy, al celebrar el 2 de noviembre, que nosotros como comunidad, porque todos somos hermanos en el Señor, ayudemos a nuestros hermanos que ya han fallecido. Porque si muchos no han llegado al 100% para tener la visión beatífica de Dios, es decir, entrar en el cielo, encontrarse con Dios, porque la teología de la Biblia nos dice, según la teología deuteronomista y la teología sacerdotal, Ubeyahera lleva toda la teología de los escritos bíblicos en la Biblia, dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Y a Dios no se lo puede ver, dice, si es que uno no está purificado, si es que uno no está 100%, entonces purificado por la gloria del Señor. Y este es el sentido teológico, porque después también San Juan en su carta, él escribe y le dice a los cristianos, a Dios nunca nadie lo ha visto jamás. Solamente en ese encuentro después de nuestra muerte, cuando el hombre vuelve a Dios, de donde proviene, de donde venimos, y volvemos al Señor. Pero para poder encontrarnos con el Señor está la purificación. En nuestra teología y en nuestra creencia, ñambojera ñandé purgatorio. Upeyo la palabra purgatorio, purgar, purificarse. Pero ¿por qué rezamos por los seres difuntos, por nuestros hermanos, por nuestros padres, abuelos, etcétera, etcétera, seres queridos? Porque primero dijimos ya, el año de Santo Pa, estaba en la mano entonces sin haber hecho un camino verdaderamente cristiano, profundo, comprometido con el Señor. Y así como esa mamá dijimos que le ayuda a ese hijo para que pueda crecer bien, le ayudamos en la misericordia, como Dios hizo con nosotros y nos pasó su mano en una historia de la salvación, ya sea anguancia del pecado, de esta posibilidad de rezar justamente los vivos, rezar por los muertos, para que reciban esa gracia que todavía ellos necesitan para tener la visión beatífica del Señor. Ese es el sentido teológico. Upeare coñandela ñande ático ave. Upeare coñandela yarecola cementerio mía. O si no, ñamo bopande a la canguecuera, ñamo ingue, no sé dónde, a topao bebé, a listo, nunca más. Ya yo ya sabe. Sin embargo, no. La trascendencia y lo que nosotros sentimos y sabemos por fe es que el Señor
siempre nos hace presente la vida de ese ser querido y nos llama a la resurrección. A ver, la yayu, la cementerio, ya visita, ya mandú, va pe poná, veñan de su, veñan de ru, veñan de abuela. El ser querido nos ha dejado en nuestra vida. Pero como los muertos, queridos hermanos, como dice el Salmo, ya no tienen boca para hablar, ya no pueden hacer nada para hacer un camino de purificación. Ahí entonces entramos nosotros como iglesia peregrina, como comunión entre los vivos y los muertos, y es ahí donde nosotros damos esa palanca. Yañembo es ese cuera. Yayerurepe misericordia. Peñan de Yara, tome cuera, en su misericordia y en su amor, la vida beatífica. Es decir, para que puedan purgar sus pecados. Y por eso que siempre ustedes van a escuchar, ¿verdad? Siempre las intenciones cuando se leen, al final siempre, ¿qué decimos? Por las almas del purgatorio. Justamente upeare, porque ya vía en la vida eterna y sabemos que muchas almas necesitan ser purgadas para poder entrar en la visión beatífica de Dios. Hay una cosa que es de nuestra cultura paraguaya, y en otros lugares también suele haber, ¿verdad? Pero en los paraguayos fuera siempre, ya con la caso. Allá de hay la caso, la bella guapa. Es a mí. ¿Quién de ustedes no conoce, por ejemplo? Porque a mí, al 2x3 me llama, padre, yumí la ceroga, yumí ave, yumí amo, etc. Porque la ceroga ve, ocue, oí la ocuea. ¿Sí o no? Sí, bellente más. Pues siempre llego a yo sé, con capilla coa, yo llevé. Y la vez pasada, justamente, cuando me iba ahí por ese ¡ay, no! ¿Sabe de Ibiza? Así me dijo, no vamos a oír los asados, bebé, siempre llegué con la caso. Si hay cualquier párroco, muy te lambarebe, vasiove, bebé la hace parroquia, pues está 1 año y 2 meses, pues está bebé, y 3 meses por ahí. Y justamente en tiempo de pandemia. De pandemia, pega alguna mina, silencio, vamos y tempa yo, niña ti uno güey, o que lleve coronavirus. Entonces, a eso es las 3 de la madrugada, porque se la que en una pieza ahí arriba de la escuela 20 dice a qué, bebé, con la secotí, etcétera. O palomita y cuera, ando güey, me voy a la escuela, ve ahí, señor, te amo y te gate, la secotí. ¿Qué bebé? A tu sala cora, pues, bella, todo medio bosque lento, bella, hubiera mata, etc. Silencio, si tu chango ve, escuela. Cuando hay yo vean, sino que no hay por ahí ni vehículo, ni Perú, nada, sí, vaya, vengo. Si hay que quedarse en casa de ella, que no mando rápido. Diga tu niña, enseñan de hoy. Bueno, y a eso es las 3 de la madrugada por ahí, se veía que y nada. Oye, la botada, las 3 de la madrugada. Así que hay algunos más, no, porque sé, en ese tiempo, eso es cierto, la 1, la 2, la 3, la 4, la 12, la 11. Hoy me da hora se no es porque 1 hora nomás le daban cuando se moría alguien. Caegue, peñotegue, dale. ¿Cuántos cementerios hay a veces hay? ¿Cuántos agujeros hay a ver? Pues saco la paíba, esa jarepu amante antica, tú digo la eso es la que no va a llevar. Se yucata de cuera más ella lleva. Bueno, arrojó a pesa 10 metros y le moí porque indica tuyo y ni la ya se añe pues ya pero no hay problema. Un mío ño te da no lleves tipo y todavía te la extraterrestre. La oño te dan malas avisadas y bueno. Hace bebé años a Zapucay 10 personas de ahí que tuvo la cementerio ve ahí. Bueno, y todas esas cosas. Llegó a Paña de pero en ese silencio, las 3 de la madrugada, la acción que hacemos aún algunos no iba a hacer y no bebe ya que mano alguien, abrir la acción que mañana y era un corredor así largo, mañana a ver por ahí. ¿Qué sucedió a Moisés? A motilación que allá vea doblemente Moisés. A años no a que, o sea, a que senga porque pues estaba así medio arreglo y le doy a señor te arriba veina. Bueno, a ver llevo le vamos a tú llegando. Jesús se dio. Pues ánimo al entonces abrir llegando y por allá bella.
Jesús mío y Dios mío. Bueno, y después, y eso sucedía así de vez en cuando, ahí la todo el día y de vez en cuando y bebé. Y después así hablando con la gente del lugar, y dice, con lugar, mi tacuña, oye, suicida, dice. Y yo, eso me hizo venir, por eso le estaba contando, ya tengo ya de creencia, lleva. Y justamente mucha gente que me llama y me voy y le hago la bendición porque hay poco de papea o cuea moa o botá que pea moa diga tuyo que ama es bella. Ajá, bendecir yo que pearire o paite. Y eso es justamente nuestra creencia, querido hermano, porque Pepe Ñandella Verovia que hay la comunión entre los vivos y los muertos. Y hay muchos, queridos hermanos, que murieron en el pecado. Hay muchos que no murieron, o sea, y bebé, entonces quiere decir que por algo ya lleva. Y que está buscando paz, que está buscando a Dios. Y ahí está entonces, queridos hermanos, había sido. Somos nosotros entonces, queridos hermanos, quienes tenemos que rezar por nuestros hermanos difuntos. Esa es la comunión y eso es lo que verdaderamente creemos. Cuando hay por Biblia, pero coañan de tallar con nuestra tradición. Alleva, porque estamos viendo se por lo menos como país te estrella porque al 2 por 13 no hay yo que vaya bendecirme la ceroga porque ocupa pea que amor. Otro mismo a plata de vivió hija, pero nunca ando yo y la plata de vivió. Quiere decir que la mano a la no ya su veina, hoy tira su la hipoina. Así es que ñañembo es ese cuena. Bueno, y termino, queridos hermanos, simplemente con esta primera lectura maravillosa del libro del Apocalipsis, en este día, ¿verdad? Porque dice, yo Juan vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, el recordar a nuestros fieles queridos difuntos es también al mismo tiempo recordar las cosas lindas y la ayuda que nosotros recibimos de esas personas que hoy ya nos preceden en el cielo o que hoy tal vez necesitan de nuestras oraciones porque necesitan todavía purgar sus pecados. Pero ñandego ya lleva, así como esa mamá que orecoina y membula y caúala y drogadicto a la pea que amo y desobediente, no ya poña se va, no mendase y oico de aquí para allá. O sufrí, vea, o sufrí. Pero sin embargo, entonces, queridos hermanos, quiere decir que nosotros hoy tenemos que, así como esa mamá y que quiere ayudar, ¿verdad?, a ese hijo, así también Dios. Y nosotros tenemos que ayudar a esas personas para que puedan ya entrar en la gloria de Dios. Y por eso es que la iglesia nos hace rezar cada año de una manera muy especial por nuestros seres queridos. Y eso no hace falta que lo hagamos solamente el 2 de noviembre, sino que opeiga tu yapo todos los días. Rezar por las almas del purgatorio ya de siempre cada vez que ponemos nuestras intenciones. Pedir, no olvidarse, porque esa es nuestra fe. Y sobre todo porque somos agradecidos. Y termino simplemente diciendo, dentro de poco, ninguno de nosotros va a estar aquí. Allá. Va a ver cómo la vende el lugar con avejina. Va a ver con otro lugar, a ver en el cementerio vejina. Siendo ahí porque se necesita llevar a ese lugar. Pero hoy me ha dado a veces muy de vejina. Aquí hay lugar para mí. Ah, bueno. Amarama hoy donde dice sacamos y cena, Pepe en el lugar. Ay, Moisés. Hoy sacamos y dice, ay, no quiero ver. Pero esa es nuestra realidad. Un día estaremos todos ahí. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Vamos a necesitar y querer que todos recen por nosotros. Que todos recen por nosotros. Y por eso es que nosotros celebramos y tenemos que pasar también esta vida tan importante de las enseñanzas, de la teología, de lo que la palabra de Dios nos dice y de lo que nosotros creemos. ¿A quién? A las nuevas generaciones. Porque nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos son los que se van a acordar después de nosotros para rezar por nosotros. Pero si nosotros no los acostumbramos, no les enseñamos, entonces dice que después de la muerte no hay tiempo ahí. Tiempo sabemos a ver, no hay tiempo. Ya porque está todo bebé ¿no? Entonces ya deja el tema ya está ya botar.
paio que te nada y más que vaya. Peñe por mí que no se deje. Y esas son las almas que muchas veces nos buscan y quieren que recemos. Así que a ni ve que la gente dice, ¡que un bombero ahí! No. Esas son almas de Dios que buscan oración y que buscan que nosotros también les ayudemos para llegar hasta el cielo. Que así sea. Ahora yo les voy a pedir, ya y vamos a, un minuto vamos a hacer de un silencio profundo, donde cada uno va a pensar en ese ser querido por quien quiere rezar. Porque me ñande ya iguaina, ñanderoga pube, ya verco o manoa que no murió tal vez en la gracia de Dios, así 100%. Entonces vamos a rezar por esa persona, o por algún amigo, por alguien que no quiso saber nada de Dios, se murió despotricando contra Dios en su enfermedad, o porque nunca se fue a misa, nunca se confesó. Y bueno, este es el momento en el cual nosotros podemos rezar por ellos y pedir también que el Señor tenga piedad y misericordia de ellos. Queridos hermanos, porque creemos en la resurrección de los muertos, ahora vamos a profesar nuestra fe. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, vamos a presentar en este momento nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos: Padre de la vida, escúchanos. Para que en este año jubilar de la esperanza, la Iglesia sea un faro de consuelo para los que lloran y una voz firme que proclame la victoria de Cristo sobre la muerte. Oremos. Padre de la vida, escúchanos. Para que cesen las guerras y se busque con mayor fervor el bien de los pueblos y la paz que viene del respeto mutuo. Oremos. Padre de la vida, escúchanos. Para que todos los difuntos, especialmente aquellos que han muerto sin familia, sin acompañamiento o en medio del abandono,
gocen del descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Oremos. Padre de la vida, escúchanos. Para que los que lloran la muerte de sus seres queridos encuentren en el Señor consuelo y en la esperanza de la resurrección fuerza para seguir caminando. Oremos. Padre de la vida, escúchanos. Para que la fe que nos une en Cristo resucitado dé verdaderos frutos y todos nosotros, aún peregrinos en este mundo, nos preparemos día tras día para el encuentro definitivo con Él. Oremos. Padre de la vida, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo resucitado, nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Presentamos al Señor nuestras ofrendas del pan y el vino, que te convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo, alimento de vida eterna. Junto a estos dones, queremos ofrecer también nuestra oración por todos los fieles difuntos, especialmente por aquellos a quienes llevamos en el corazón. Que este sacrificio sea para ellos fuente de perdón, luz y paz. Nos ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta con bondad estos dones, Señor, para que tus hijos difuntos sean recibidos en la gloria con tu Hijo, a quien nos unimos por este sacramento de su amor, que reina por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres y la resurrección de los muertos. Por eso, los coros de los ángeles te adoran,
permítenos a nosotros asociarnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los diáconos, catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, que te recuerdes especialmente de tus hijos, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. En este momento recordamos a todos nuestros seres queridos. Hemos anotado aquí, hemos traído aquí sobre el altar, y todos los que también nos están acompañando y rezan por sus seres queridos a través de la televisión, a través de Ñandillara Ñe'e. Pedimos que el Señor ya les tenga en su gloria, y sobre todo que esta ofrenda nuestra oración por su eterno descanso, también sea para la gran misericordia de Dios, que llegue hasta ellos y puedan ya contemplar la visión beatífica del Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Jesús sale a nuestro encuentro para darnos un anticipo de eternidad, con el corazón en comunión con los hermanos vivos y difuntos. Acerquémonos a recibirle.
Se dan cuenta, queridos hermanos, que siempre rezar por los fieles difuntos es esta música que acabamos de entonar. Yo le resucitaré en el día final. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro camino. Hacia ahí nosotros vamos, hacia la resurrección. Y eso quiere decir vida plena, vida realizada. Por eso es que decimos que también la resurrección ya comienza ¿dónde? Aquí en la tierra. Porque si la gloria de Dios es el hombre viviente, es el hombre realizado, es la comunidad realizada, y a eso le llamamos reino de Dios. Es decir, el lugar donde reina Dios. Y esto, queridos hermanos, ya desde nuestra tradición incluso ancestral de nuestros indígenas, como le decían en guaraní, Ubu Marane, ¿entienden? Ubu Marane, la tierra sin pecado. Vean la Biblia Bella Yuhuay, imagínense, los indígenas ya hablaban del Ubu Marane, la tierra sin mal, y es el reino de Dios. Pero eso es lo que buscamos, ¿verdad? Pero para eso tenemos que dejar todo egoísmo, para eso tenemos que dejar todo aquello que es negativo en nuestra vida, y sobre todo encaminarnos con la palabra de Dios, encaminarnos con los preceptos y mandamientos del Señor, para vivir como hermanos, y no como Caín y Abel, que estamos peleándonos y que estamos matándonos los unos a los otros. Bueno, ahora entonces vamos a... Aquí veo que trajeron algunas fotos para el próximo año. Todo tiene que traer. Yo, por ejemplo, si traigo una foto, no me va a bastar. Ahora por lo menos viene 30, 40 me la llevan. Comenzando con mi papá y con mi mamá, después mis abuelos, mis tíos. Tallar de cola ya de pariente, porque es demasiado importante rezar por nuestros seres queridos para que ellos ya puedan tener la visión beatífica de Dios. Así que vamos a mirar un poquitito estas fotografías que trajimos aquí y vamos a hacer este momento de nuestra oración. Queridos hermanos, el Señor en su amorosa, inescrutable providencia ha llamado de este mundo a nuestros hermanos, y la partida de cada uno de ellos nos ha llenado a todos de dolor y de consternación. Pero en el momento triste en que recordamos que ellos han partido, conviene que también nosotros reafirmemos hoy, en este día en que celebramos a los fieles difuntos, nuestra propia fe, que nos asegura que Dios jamás abandona a sus hijos, sino que nos resucita y nos lleva con Él. Jesús hoy nos invita a esta confianza en esta Eucaristía que celebramos por nuestros fieles difuntos. Cuando Jesús dice, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Y con esta certeza de nuestra fe cristiana, pedimos que el Señor ya les tenga en su gloria, les perdone sus faltas, les conceda la mansión de paz y bienestar entre sus santos, y sobre todo a nosotros, que recemos por ellos para que puedan purgar sus pecados y tener la visión beatífica del Señor, y al mismo tiempo que cada uno de nosotros tenga la firme esperanza de encontrar a su ser querido nuevamente en el reino de Dios en el cielo. Vamos a repetir diciendo, mi alma espera en el Señor. Clamo a ti, Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservaras el recuerdo de nuestras culpas, ¿quién podrá salvarse? Pero de ti, Señor, perdón, por eso te veneramos. Yo confío en el Señor y mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor mucho más que a la aurora, centinela. Como aguarda la aurora el centinela, así aguarda el Señor a los que tienen misericordia y la abundancia de la redención de Dios, porque Él redimirá a su pueblo de todos sus pecados. Escucha, Señor, la oración hoy de estos hijos tuyos que se reúnen al recordar a los fieles difuntos, y desde el abismo de la muerte nuestros hermanos que nos han precedido
Hoy esperan la abundancia, Señor, de tu perdón y de tu redención. Perdónale, Señor, todos sus pecados y haz que hoy ya vean realizada toda su esperanza en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y como decía San Juan Bosco, nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos, en el momento de nuestra muerte nos lleva de la mano y nos presenta ante el Señor. Invocamos y pedimos que ella también nos acompañe siempre en nuestra vida y especialmente a nuestros fieles difuntos para que les lleve hasta la gloria de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Dios, que concedes el perdón y quieres la salvación de los hombres, te rogamos que por la intercesión de la Santísima Virgen y de todos los santos, nos concedas la bienaventuranza y especialmente a tus hijos, a quienes llamaste ya de este mundo. No les abandones en las manos del enemigo, ni te olvides de ellos para siempre. Recíbelos, Señor, con tus santos ángeles y llévales al cielo, su patria definitiva. Y porque ellos, Señor, creyeron y esperaron en ti, concédeles para siempre las alegrías del cielo. Cristo nuestro Señor. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar las indicaciones de nuestra comunidad, de nuestra... Ave María Purísima. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les agradezco de corazón que hoy se hayan predispuesto en este domingo, que es de familia, en estar presente aquí en nuestra capilla para acompañarnos. Por sobre todas las cosas quiero dar gracias a Dios por la vida del Padre Víctor Cabañas, que gustoso siempre él está predispuesto para venir a acompañarnos, especialmente en este día en que él mismo lo estuvo explicando, con una hermosa catequesis que nos dio el día de hoy. Le agradecemos de corazón porque él siempre está a la escucha de las personas y por sobre todas las cosas a la promoción de la evangelización. Él justamente tiene mucho interés de que esta capilla pueda resurgir, de que esta capilla hoy hace 6 años que se volvió a habilitar como capilla, porque anteriormente lamentablemente estuvo siendo utilizado por otras personas, y hace 6 años que el Monseñor vino nuevamente a habilitar esta capilla. Hoy le agradecemos a él porque de corazón viene y con esta celebración eucarística televisada por Ñande Yarañé, también nosotros somos conocidos. Se conoce este lugar y también podemos cada vez y cada domingo llenar nuestra capilla. Nosotros tenemos celebración eucarística todos los domingos a las 9:30. Cuando las liturgias son momentos especiales, también tenemos celebraciones aquí, siempre a las 9:30. En nuestra fiesta patronal, que fue el 4 de agosto, tuvimos también celebración los 10 días del novenario, ¿verdad? Y por eso le agradezco de corazón al Padre, porque él siempre gustoso está para acompañarnos, y como él dice, este es un lugar donde todos en algún momento dado vamos a venir a morar. Él siempre es del que quiere promocionar para que las personas puedan conocer un lugar que tenemos donde cada domingo tenemos la gracia de poder participar de una celebración eucarística. Esta es una de ellas y el gustoso siempre en todo momento está haciendo esa promoción de nuestra capilla y está acompañándonos para que podamos ir creciendo en comunidad.
Entonces, le agradecemos y le damos un caluroso aplauso al Padre. Agradezco de corazón hoy al diácono Ángel y al diácono Roberto que está con nosotros prestando su servicio. Le damos también un caluroso aplauso. Y por sobre todas las cosas quiero dar gracias a mis hermanos de la Capilla Santa Teresa, el coro Santa Teresa que hoy nos acompaña, mis amigos del alma que siempre me acompañan y que siempre están conmigo, que ellos siempre cuando yo los necesito, ellos están presentes. Muchas gracias a la familia Villalba y a toda la comunidad de la Capilla Santa Teresa. A cada uno de ustedes que están presentes hoy, les doy gracias de corazón por poder acompañarnos, por poder estar con nosotros. Y hoy San Juan nos invita al término de la celebración eucarística, después de la bendición final, tenemos una rica merienda que nuestra hermanita Marisa prepara para que nosotros podamos degustar después. Así es que les invitamos después. Todos los jueves tenemos celebración de la palabra y adoración al Santísimo. Eso lo hemos incorporado después de nuestra fiesta patronal. Entonces, también les esperamos a las 16:30 todos los jueves, que es jueves eucarístico. Entonces, por la gracia de Dios, tenemos incorporado desde agosto, al terminar nuestra fiesta patronal, con nuestro nuevo diácono, que es el diácono Darío. Tenemos todos los jueves nuestra celebración de palabra y adoración al Santísimo. Así es que si también quieren participar con nosotros, gustosos les esperamos. Muchísimas gracias, bendiciones. Bueno, soy yo el que les agradezco siempre por esta linda invitación de poder celebrar en este lugar santo, tan lindo, que nos hace recordar el final también, hacia donde nosotros dirigimos nuestra vida. Pero ustedes me deben todavía, Neina Bejoina, Bellapola, vende programa. Entonces ellos tienen que ir también ahí como para poder dar a conocer mucha gente, ¿verdad? Que pueda conocer y a través de Ñandeyara se puede hacer tranquilamente porque muchísima gente ve nuestro canal. Ahora mismo esta misa, más de 350.000 personas de Chainacón, ahora mismo, en este momento. O sea que es mucho, en todo el Paraguay, y eso es lindo. Quiere decir que nos unimos como comunidad y rezamos. Y hoy incluso se que hay máquina, porque este día domingo, y además estamos rezando por nuestros seres queridos. Enseguida nosotros pusimos ahí esa lista, en 10 minutos. La gente, Padre, por favor, rece por mi ser querido, que esto, que aquello, ¿verdad? Y de esta manera también ayudan para que Ñandeyara pueda seguir evangelizando, porque siempre tiene su costo. Por eso que nosotros donde vamos siempre, miren por ahí atrás, la pepe de la alcancía y la vez europea, pema no baiteta, a que vea. Bueno, entonces, esa es nuestra alcancía, que a través de eso nosotros también podemos seguir evangelizando. Y es lindo lo que estaba diciendo el monseñor Valenzuela, el anterior arzobispo, que tuvo este gran deseo y me parece que esta intuición tan linda de encontrarnos aquí, de rezar verdaderamente aquí y como comunidad y con todas las actividades de cualquier capilla. Y a ustedes yo les felicito que siempre están ahí al pie del cañón, ¿verdad? Para poder llevar adelante toda una comunidad. Muy bien, nos ponemos de pie ahora y hacemos nuestra oración final. Te pedimos, Padre, que recibas en la morada de la luz y de la paz a tus hijos difuntos, por quienes hoy hemos celebrado este misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Cristo resucitado. Vamos a retirarnos con la paz del Señor.
organizando como Ñande Yarañé para el 30 de diciembre una rifa. Este año no vamos a hacer el almuerzo ni la cena, en que solemos juntar un poco de dinero para poder pagar las deudas del año y abrirnos para el 2026. Pero organizamos una rifa. Aquí también ya tienen, le dejamos aquí a la capilla, así que los que quieran colaborar. Cuesta 10.000 guaraníes cada numerito. Cada talonario tiene 10 números y tiene hermosos premios, comenzando 10 millones de guaraníes, 5 millones, 2 millones 500, 1 millón 500 mil, 700 mil pesos, 15 números, entonces 15 premios, mejor dicho, de dinero. Y después tenemos así otros 15 premios, son 30 en total, de varias cosas. Así que los que quieran colaborar y ayudarnos a mantener nuestro canal, van a encontrar aquí también en la capilla. Muchas gracias y buen domingo.